Muy buenas, gente. En esta ocasión vamos a ver cómo podéis conseguir que a través de una imagen vamos a generar un alfa que os permita dar ese principio para crear un grabado rápidamente y que por supuesto siempre va a llevar después un trabajo posterior. Magia no existe, pero sí hay pequeños atajos que nos van a ayudar muchísimo. Así que vamos a ello. Bien, lo primero que vamos a hacer es insertar una pieza sobre la que vamos a crear nuestros grabados. En este caso va a ser simplemente un cubo, sobre todo porque al tener distintas caras vamos a poder ver distintos resultados de nuestro grabado. Lo convertimos en Polymesh 3D y vamos a necesitar una geometría bastante densa para que ese grabado pueda trabajar. Vamos a aumentar por subdivisiones pues hasta medio millón. Yo creo que será más que suficiente. Bien, entonces, ahora lo que necesitamos es ver qué imagen vamos a crear un alfa que permita el grabado sobre nuestra pieza. Ya digo que no hay magia, o sea, simplemente vamos a crear una base sobre la cual poder trabajar y aumentar, digamos, la velocidad de nuestro proceso. Bien, lo que vamos a hacer es buscar, por supuesto, en San Google, que es yo creo que la panacea de nuestros días, vamos a buscar, pues, por ejemplo, pájaros. Bien, es importante que la imagen con la que vais a trabajar para crear el relieve no tenga un fondo complicado, es decir, tiene que ser un fondo plano. ¿Por qué? Porque va a ser precisamente el punto sobre el cual vais a destacar vuestro grabado. Es decir, si tenéis algo que está compitiendo con la figura que queréis sacar, va a ser muy complicado. Bueno, muy complicado, va a dificultar la tarea. O sea que ya digo que intentad que el fondo no sea excesivamente contrastado. Por ejemplo, vamos a elegir, fijaos, este me parece interesante porque tendríamos el pájaro y un palitroque que sin embargo parece que se pueda poder confundir con el fondo, que nos va a permitir jugar un poquito. Directamente vamos a decir copiar imagen y vamos a abrir a Adobe Photoshop. Bien, ya digo que es importante que empecéis a tocar muchos más programas porque ZBrush, él solo es incapaz de hacer todo lo que vais a encontrar necesario para trabajar en cualquier pieza. Bien, vamos a decirle crear y vamos a pegar nuestra imagen directamente. Bien, Photoshop, aparte de que es un programa muy potente, tiene un filtro maravilloso para este tipo de creación de alfas de relieve. Vamos a irnos a filtro, nos vamos a 3D y tenéis que darle aquí, generar mapa de relieve. ¿Esto qué hace? Esto lo que hace es analizar la imagen y trabajar en torno a blancos y negros. Trabajando, ya digo, la búsqueda de esa generación de mapas que después utilizamos en las texturas, en 3D Max, en Keyshot, en miles de programas de renderizado. Fijaos, os aparece esta ventana, le vamos a dar a cúbico y aquí vais a ver exactamente qué está ocurriendo con ese alfa. ¿Veis? Ya nos está dando una previsualización de qué pasaría si aplicáramos ese alfa sobre una superficie. ¿Veis? Se está generando ese relieve. Lo importante es, cuando vosotros lo activéis por primera vez, os va a aparecer sin este cuadrado activado. ¿Esto qué quiere decir? Que va a trabajar de que el blanco es lo que no tiene relieve y el negro lo que destaca. Esto funciona porque son los mapas de altura. Sin embargo, ZBrush trabaja al revés. Lo negro es lo que no toca y lo blanco lo que saca hacia adelante. Por lo tanto, tenéis que activar ese invertir altura o bueno, o que simplemente cuando generéis ese mapa, darle a invertir. Nosotros, por supuesto, vamos a acelerar el proceso. Y es también importante, fijaos, desenfocar lo que hace es, si vais aumentando, a ver si aparece esa línea, igual no tanto aquí, vamos a darle más exagerado. ¿Veis? Va a crear como un blur, va a suavizar esa diferencia de blancos y negros. Ya digo que aquí todo depende del efecto que queráis hacer. Esto también al suavizar un poquito tiene sentido porque al hacer el alfa no vais a ver escalones muy destacados. En este caso simplemente vamos a dejarlo a cero para que veáis qué ocurre si hacéis esos cortes tan exagerados. Y en escala de detalle vamos a dejarlo siempre en 120, porque necesitamos siempre el máximo detalle que pueda extraer el programa. También podríamos trabajar con estas curvas, pero ya digo que yo normalmente no lo considero necesario. Así que vamos a darle a OK y aquí ya tendríamos nuestra textura, nuestro mapa de relieve.
Vamos a ver qué tamaño de imagen tenía. Fijaos que era una imagen muy grande. Es importante que la imagen tenga resolución, pero si os pasáis, ZBrush le cuesta mucho a los alfas. Es decir, si tienen mucha resolución puede ponerse muy pesado. Así que vamos a cambiarlo a 2000 y vamos a darle a OK. Y ahora sí, vamos a guardarlo, vamos a dejarlo directamente en el escritorio y vamos a llamarlo como pájaro alfa 1, por ejemplo. Bien, le damos OK y este alfa podríamos utilizarlo ya directamente en ZBrush y no quedaría del todo mal. Fijaos, vamos a ver cuál es el resultado. Con el pincel de estándar vamos a cambiar a Drag Rect. Eso básicamente es que os genera solo un golpe del trazo y vamos a importar nuestro alfa recién generado, pájaro alfa 1. Bien, ¿qué pasa si directamente lo utilizamos aquí? Fijaos, ahí tendríamos nuestro pájaro y nuestro palitroque en el cual se apoya. Y no está del todo mal. Es decir, esto ya tiene cierta forma a partir de la cual nosotros podemos mejorar el relieve. Ahora fijaos, como hemos tocado Focal Shift, no, está en 0, veis que la parte central de ese alfa destaca, lo cual puede ser muy interesante. También puede ser que directamente nosotros queramos que todo el relieve tenga el mismo golpe, la misma intensidad, por lo tanto le daríamos a Focal Shift menos 100 y fijaos cómo quedaría. ¿Veis la diferencia? Aquí sí que sería todo en el mismo nivel, aquí veríamos esa gradación. Ya digo que puede ser más interesante este tipo de cosas y en otras situaciones sí que sería interesante ese Focal Shift a menos 100. Bien, con esto yo creo que ya podríamos trabajar bastante bien. ¿Podemos ir un paso más allá en la creación de nuestros alfas? Sí. ¿Por qué lo digo? Porque puede ser que os interese que, por ejemplo, esta base, este palitroque o cualquier mancha de lo que es el pájaro, darle un diferente nivel. O sea, lo que podríais hacer es, por ejemplo, ir escogiendo, ¿no?, la parte sobre la que queréis actuar, por ejemplo, digamos, ese palitroque, y podríamos cambiarle, ¿no?, la gradación. Podríamos ir a brillo contraste y podríamos aumentar, es decir, que sobresalga más. Recordad siempre blanco hacia afuera, negro hacia adentro. Bien, esto es una tarea que quizás sería un poco complicada porque además iríamos cargándonos, ¿no?, esa diferenciación, esa sectorización que ha hecho el programa y por lo tanto igual nos comeríamos parte de la pata, nos iríamos parte de ese plumaje. Bien, podemos solucionarlo de otra forma utilizando otro programa. Podríamos irnos a Illustrator. Illustrator, para los que lo hayáis manejado, simplemente es, en vez de Photoshop que va a píxeles, Illustrator va a vectorizados, es decir, a parametrizados, lo cual nos da una resolución que podemos aumentar hasta el infinito. Bien, lo importante es que Illustrator tiene una opción maravillosa en el que si abrimos, por ejemplo, ese alfa 1, vamos a darle OK. A ver, ahí lo tenemos. Bien, cualquier JPG, imagen, TIFF, lo que sea, Illustrator te permite hacer esto, calco de imagen. Calco de imagen lo que hace es vectorizar esa imagen en torno a la cantidad de niveles que nosotros queramos. ¿A qué me refiero con esto? Fijaos, le damos a esta pestañita y aquí os va a permitir la gradación, la cantidad de manchas vectorizadas que va a crear de esa imagen. Por ejemplo, podría ser de 3 colores, de 6, de 16, sombras de grises, lo que sea. O sea, podríais llegar hasta el infinito. Claro, no nos interesa el infinito porque nosotros queremos mantener ese sectorizado para poder trastear con él. Fijaos, en este caso vamos a quedarnos con 6 colores. Yo creo que es más que suficiente. Fijaos que incluso siendo a 2000 nos dice que la imagen es grande. Pero bueno, vamos a hacer que sufra un poquito el ordenador. Para eso lo tenemos. Bien, y una vez termina, como veis, lo que os hace es generar ese tipo de superficies. Fijaos cómo ahora el borde es mucho más nítido y sobre todo en el momento en que esto ahora mismo no podemos elegirlo, es como una previsualización, le damos a expandir y ahí ya podemos ir eligiendo cada una de esas manchas. Fijaos, vamos a elegir este gris y cambiarle,
pues por ejemplo a que sea más oscuro. Podemos elegir este gris y podemos cambiarle a que sea más claro. ¿Entendéis? Y así podemos ir trastocando nuestro alfa y haciendo que esas superficies vayan hacia afuera o hacia adentro, incluso antes de meternos en ZBrush. ¿Entendéis? Y es así de sencillo. Y una vez ya hemos terminado de trastocar, ¿no? De ir tocando esa gradación de las superficies con las que vamos a trabajar el alfa, podemos darle a archivo, exportar y exportarlo en cualquier formato. En este caso, por ejemplo, vamos a darle de nuevo a JPG y que sea pájaro alfa 2. Vamos a convertir y OK. Bien, directamente podemos utilizar ese alfa. Vais a ver qué ocurre si queremos utilizar directamente esa imagen sacada de Illustrator. Vamos a darle alfa 2 y fijaos, de nuevo estándar, drag rect, esta vez con este alfa, y vamos a aplicarlo. ¿Qué está ocurriendo? Fijaos, terrible, ¿no? Es decir, nos está generando un pixelado brutal, o sea, lo cual no tiene mucho sentido porque recordad que este sí que era de Photoshop y esto es de Illustrator, que en teoría debería tener pues ese vectorizado, esa parametrización que debería salir súper limpio. El problema es que ese escalado no viene del alfa, sino que viene de la propia malla, es decir, digamos, la resolución con la que estamos trabajando en la malla. ¿Por qué aquí no se veía? Porque aquí teníamos gradación, es decir, no había un corte claro entre cada uno de los grises. Esto quiere decir que ese trabajo en que, por ejemplo, fijaos, aquí hemos conseguido que la base sobresalga más que en esta parte, ¿quiere decir que esto no sirve para nada? Sí que sirve, pero de nuevo deberíamos ir, fijaos, una vez hemos hecho esto, deberíamos ir a Photoshop, abrir, vamos a abrir el alfa 2, fijaos esos cortes definidos, que es lo que nos está generando ese escalado en ZBrush, y una vez lo tenemos en Photoshop, deberíamos hacer, sé que es un poco absurdo porque es ir dando vueltas a lo mismo, pero deberíamos hacer una gradación entre esos cortes para que no sean tan secos. Simplemente sería en filtro, iríamos a desenfocar y de todos, a mí el que más me gusta es el gaussiano, le daríamos igual 30 es mucho, 15, vamos a dejarlo así, 22. Además es un número así gracioso, ¿no? 22, 22. Eso es para los que seáis un poco más viejos como yo, de otra época. Entenderéis ese concepto. Bien, una vez hemos hecho ese desenfoque, le vamos a decir archivo, guardar como, pájaro, alfa 3. Le damos a guardar, OK, nos vamos de nuevo a ZBrush y en este caso vamos a importar nuestro alfa 3. Y volvemos a aplicarlo. ¿Y qué pasa? Que ahora sí que está limpio, ¿entendéis? Así que, fijaos, esta sería la posición. Directamente, mapa de relieve de Photoshop. Aquí cambiaríamos el focal shift para que todo el grabado tuviera la misma altura. Este sería el alfa, una vez lo hemos llevado a Illustrator, en donde, recordad, es lo importante de Illustrator, podemos cambiar el resalte de cada una de las superficies y este sería el Illustrator una vez lo hemos llevado a Photoshop y le hemos dado esa gradación para romper el pixelado. Así que, ya digo, hay herramientas para acelerar la creación de esos relieves, pero no hay magias. O sea, todo esto al final se resume en que vais a tener una malla base directamente para que no tengáis que estar trabajando con imágenes de referencia, pero va a haber un trabajo posterior de detallado de las plumas, de los relieves. Ya digo, todas estas cosas son intentar acelerar nuestro flujo de trabajo, pero no hay magia. Ojalá, ¿no? Ojalá, yo espero sinceramente que si alguno descubrís la manera, me lo digáis de forma privada y por supuesto lo guardamos en secreto que no se entere nadie más. Así que muchísimas gracias de nuevo por vuestra atención y nos vemos ya en los siguientes. Un abrazo.